Hola a todos, en esta lección vamos a estudiar la gráfica de la función y igual a coseno de x. Para ello vamos a recurrir a nuestra circunferencia de radio unidad y en esta circunferencia lo que vamos a hacer es nuestro lado terminal, que coincide con el radio, va a girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. En cada posición instantánea de ese lado terminal vamos a escribir dos valores numéricos. Uno será el ángulo que forme con el eje X, se anotará en la correspondiente celda de la primera fila de esta tablita, y otro valor será la proyección sobre el eje X del lado terminal, que como todos sabéis coincide con el coseno de ese ángulo en una circunferencia de radio unidad. Aquí tenemos a continuación la tablita de valores que os mencioné antes, donde en la primera fila, recordamos, anotamos algunos ángulos que formará el lado terminal con el eje X durante su giro en sentido contrario a las agujas del reloj, y debajo vamos a ir anotando las correspondientes proyecciones sobre el eje X del lado terminal en sus diferentes posiciones. Estos parejitas en cada columna, la parejita de valores ángulo coseno, ángulo coseno, ángulo coseno, esta parejita de valores ángulo y el valor del coseno de ese ángulo se van a ir anotando en esta gráfica XY, donde en el eje X representamos valores de ángulos, que en este caso son algunos ángulos donde el lado terminal se va a parar para registrar cuánto vale el coseno de ese ángulo. Y en el eje Y vamos a registrar precisamente el valor del coseno de esos ángulos, que como recordamos coincidirá con la proyección del lado terminal sobre el eje X en cada instante. Bueno, y aquí os presento a la gráfica de la función y igual a coseno de x desde 0 grados a 360 grados. Como podéis observar, guarda cierta analogía con la gráfica de la función seno de x. De hecho, es idéntica. La única diferencia que existe entre ambas gráficas es que la gráfica, esta, la de y igual a coseno de x, es como si hubiéramos trasladado horizontalmente hacia la izquierda la gráfica y igual a seno de x con un corrimiento de 90 grados. Si la gráfica de y igual a seno de x la movemos hacia la izquierda
90 grados, la trasladamos horizontalmente hacia la izquierda 90 grados, produciría esta gráfica. Otra manera de expresar la diferencia entre ambas gráficas es que recordar la gráfica de la y igual a seno de x comienza en el 0,0, es decir, en el origen de coordenadas. Sin embargo, la gráfica de y igual a coseno de x comienza en el punto 0,1, como estáis observando aquí. Esta es la gran diferencia que existe entre la gráfica seno de x y coseno de x. El comienzo en el origen para x igual a 0, la seno de x comienza en este punto, en el origen de coordenadas. Sin embargo, la coseno de x, la gráfica comienza en este punto, en el 0,1. Por lo demás, las gráficas son prácticamente las mismas, con las mismas propiedades como vamos a analizar a continuación. Bueno, para finalizar la construcción de esta gráfica vamos a continuar girando el lado terminal unas cuantas vueltas más para que observéis que este ciclo completo de la gráfica de coseno de x entre 0 y 360 grados, este ciclo completo va a repetirse hacia la derecha cada 360 grados, con lo cual aquí vemos que al igual que la función seno de x, el periodo de esta gráfica también es 360 grados o 2 pi radianes, es decir, cada 360 grados hacia la derecha de esta gráfica o hacia la izquierda de esta gráfica se va a repetir todo este ciclo completo de la función coseno de x. Bueno, a continuación, propiedades de la función coseno. Primero, el dominio. Valores de x que dan valores de y. ¿Qué valores de x dan y? Todos los números reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito valores de x, siempre voy a tener valores de y correspondientes. El rango. Rango que era valores de y entre los cuales oscila la gráfica. Pues el rango consiste en todos los números reales comprendidos entre menos 1 a 1. Entre menos 1 y 1, todos estos valores de y son los que puede tomar la gráfica. Tercera propiedad, la función coseno es par. ¿Qué era una función par? Una función par es una función que es simétrica respecto al eje y. Si aquí tenemos el eje y, vemos que la parte derecha de la gráfica es simétrica respecto a la parte izquierda de la gráfica. Cuarta propiedad, la función coseno es periódica, igual que la función seno. Y el periodo es 2 pi radianes o 360 grados, también igual que la función seno de x. Si vemos aquí en nuestra gráfica seno de x, el primer ciclo que está aquí marcadito en rojo, este primer ciclo está comprendido entre 0 y 2 pi radianes. Esta longitud medida sobre el eje x, en la cual está encerrada nuestra gráfica, nuestro primer ciclo de la gráfica, esta longitud sobre el eje x, que vale 2 pi radianes, es lo que se llama periodo de esta onda. Y recordar que el periodo nos da pues
la distancia horizontal dentro de la cual se repiten otros ciclos de esta gráfica coseno, bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Y las intersecciones, valores máximos y valores mínimos, lo leéis en esta presentación, simplemente es mirar la gráfica aquí y que observéis, pues, por ejemplo, intersecciones con el eje X, pues vale, es pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etcétera, y hacia la izquierda, menos pi medios, etcétera. Y valores máximos y mínimos los leéis aquí y los checáis algunos aquí en la gráfica que tenéis aquí abajo. Vamos a cometer ahora, vamos a construir gráficas de funciones derivadas de la y igual a coseno de x. En particular, vamos a estudiar cómo podemos graficar funciones de la forma y igual a coseno de omega x, usando transformaciones. A partir de la y igual a coseno de x, cómo vamos a poder obtener otras funciones derivadas de esta. Y estas funciones, su ecuación van a ser del tipo y igual a coseno de omega x. Toda función cuya ecuación tiene esta forma, su gráfica se puede obtener mediante transformaciones de la básica función y igual a coseno de x. Vamos a ver este ejemplo 3. Nos dice, traza la gráfica de y igual a 2 coseno de 3x usando transformaciones. Pues bien, aquí ya observamos que la amplitud de la coseno de x coincide con la letra A y en este ejercicio es el número 2. El 2 que multiplica al coseno de 3x es precisamente ese 2 el valor de la amplitud de mi gráfica final. Y el 3 que acompaña al omega, con ese 3 lo único que vamos a poder calcular es el periodo de esta función final, usando esta formulita que vemos aquí. Luego lo vamos a hacer más adelante. Bueno, primero vamos a obtener la gráfica de y igual a 2 coseno de 3x. Para eso vamos a partir de la y igual a coseno de x y vamos a realizar dos pasos de transformación. Uno que va a transformar la gráfica y igual a coseno de x en la gráfica y igual a 2 coseno de x. Y el siguiente paso de transformación será transformar la gráfica de y igual a 2 coseno de x en la gráfica de y igual a 2 coseno de 3x, que es la que nos pide el ejercicio. Bien, primera transformación. ¿Cómo paso de y igual a coseno de x a y igual a 2 coseno de x? Bueno, pues aquí en esta ecuación vemos que el único cambio que hay entre esta ecuación y esta ecuación es que hemos añadido un 2 que multiplica el coseno de x. El efecto gráfico de este 2 es que la gráfica coseno de x se estira verticalmente de tal manera que los máximos y mínimos se multiplican por 2. Si aquí el máximo valía 1, su ordenada, aquí el máximo vale 2. Si aquí el mínimo, su ordenada, vale menos 1, aquí ahora va a valer menos 2, la ordenada de este nuevo mínimo. Estiramiento vertical por un factor de 2, como dice aquí. Y esta es la gráfica correspondiente a y igual a 2 coseno de x. Bien, ahora ¿cómo tenemos la siguiente gráfica? Bueno, pues de esta ecuación pasamos a esta nueva ecuación. ¿Cuál es el cambio en la ecuación? Que hay un 3 que multiplica al interior de la x. ¿Cuál es el efecto gráfico de este 3? Bueno, pues como dice aquí, lo que se va a realizar sobre la gráfica es una compresión horizontal por un factor de 1/3. ¿Esto qué quiere decir? Que esta gráfica se va a comprimir un factor de 1/3. Si no lo veis muy bien esto, pues recurrimos a esta formulita que nos va a dar el periodo de esta gráfica. Esta formulita nos dice
que el periodo de cualquier gráfica tipo y igual a a coseno de omega x va a ser 2pi dividido entre omega, siendo omega el numerito que acompaña la ecuación a la x, que lo multiplica. Por tanto, si queremos conocer el periodo de nuestra gráfica final, lo único que analizamos es en la ecuación el numerito que multiplica la x en su interior, que es 3. Bueno, pues el 3 lo sustituís en esta formulita donde pone omega y nos dará 2pi tercios radianes. 2pi tercios sobre 3 radianes es el periodo de esta gráfica final. ¿Qué significado gráfico tiene que el periodo sea 2pi tercios? Quiere decir que la gráfica nuestra final, y igual a 2 coseno de 3x, un ciclo completo, en este caso el primer ciclo completo, va a estar encerrado entre 0 y 2pi tercios radianes. Y es como si la gráfica anterior, que estaba encerrado su primer ciclo entre 0 y 2pi radianes, es como si esta gráfica la hubiéramos comprimido hacia la izquierda y llevar el 2pi hacia 2pi tercios, transformándose en esta gráfica más comprimida que la anterior. Bueno, aparte del método de transformaciones, que sirve para graficar funciones sinusoidales o cosinoidales a partir de las funciones básicas y igual a seno de x y y igual a coseno de x, aparte del método de transformaciones que hemos estudiado, existe otro método. Y este método se llama método de los puntos clave. Y qué mejor que explicar este método mediante un ejemplo ya práctico. Vamos a analizar este ejemplo 5 de esta hojita. Este consiste en trazar la gráfica de y igual a 3 seno de 4x usando el método de puntos clave. Bien, para eso comparamos esta ecuación con la y igual a seno de omega x, y de aquí vemos que la a vale 3, que es la amplitud de esta gráfica, y con el 4 que acompaña al interior de la x multiplicándolo, ese 4 nos va a permitir averiguar el periodo de esta gráfica o esta función. ¿Cómo? Pues mediante la formulita que os expliqué anteriormente. Esta formulita que nos da el periodo tanto para las funciones sinusoidales como cosenoidales. La formulita dice que el periodo es igual a 2pi sobre omega. Recordamos, el omega es el numerito que en la ecuación de la función sinusoidal multiplica en su interior a la x, al ángulo. Bien, pues en este ejercicio el 4 lo sustituimos aquí donde pone omega y simplificando obtenemos que el periodo es pi medios radianes. El periodo de esta función y igual a 3 seno de 4x es pi medios radianes. Resumiendo, de la ecuación hemos obtenido su amplitud, con lo cual la gráfica estará comprendida entre menos 3 y 3 en el eje y el periodo pi medios radianes, con lo cual el primer ciclo completo de esta gráfica va a estar comprendido entre x igual a 0 y x igual a pi medios. Esto nos va a servir para continuar con el paso segundo. El paso segundo, ¿qué nos dice? Dividamos el intervalo desde x igual a 0 a x igual a 2pi sobre omega, que en este caso es pi medios, el intervalo comprendido entre 0 y pi medios, en 4 subintervalos de la misma longitud. ¿Por qué 4 subintervalos? Ahora lo vais a ver a continuación. ¿Cómo dividimos en 4 subintervalos? Pues es muy sencillo. Si decimos que este intervalo de 0 a pi medios tiene una longitud total de pi medios radianes,
distancia horizontal, si lo dividimos en cuatro subintervalos, cada subintervalo que metamos aquí dentro va a tener una longitud de ¿cuánto? De pi medios dividido entre 4. Este pi octavos es la longitud de cada intervalo que vamos a dividir el intervalo de 0 a pi medios. La longitud de cada subintervalo es pi octavos radianes. De esta manera, el primer subintervalo, ¿de dónde a dónde irá? Pues el primer subintervalo irá de 0 a pi octavos radianes. El siguiente subintervalo, ¿de dónde irá? El siguiente subintervalo irá desde x igual a pi octavos radianes hasta pi octavos más pi octavos. ¿Por qué hacemos esta sumita? Porque a pi octavos, a este valor de x, del extremo izquierdo de este subintervalo, le tenemos que sumar la longitud de ese subintervalo. Y de esta manera, al sumarlo, este valor final, que va a ser pi cuartos, este valor final es el extremo derecho de este subintervalo. Nos va a quedar que este subintervalo va desde x igual a pi octavos hasta x igual a pi cuartos. Ahora vamos a tener el siguiente subintervalo, el tercer subintervalo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues el extremo izquierdo se queda como pi cuartos, que coincide con el extremo derecho del anterior subintervalo, pi cuartos, coma. Y ahora vamos al intervalo derecho. Perdón, al extremo derecho. ¿Cómo tenemos la coordenada x del extremo derecho? Bueno, pues al pi cuartos, que es la coordenada x del extremo izquierdo de este subintervalo, a pi cuartos le vamos a sumar la longitud de este subintervalo, que es pi octavos. Pi cuartos más pi octavos formará la coordenada x del extremo derecho de este subintervalo. Simplificando nos da 3 pi octavos radianes. Por tanto, este subintervalo está comprendido entre x igual a pi cuartos hasta x igual a 3 pi octavos radianes. Vamos resumiendo, hemos obtenido dentro de este gran intervalo de 0 a pi medios, que es donde va a estar comprendido mi ciclo completo de la gráfica, lo hemos dividido en 4 subintervalos. Ya hemos obtenido 3 subintervalos dentro de este gran intervalo. El primer subintervalo va de 0 a pi octavos. El segundo intervalo va de pi octavos a pi cuartos radianes. Y el tercer subintervalo va de pi cuartos radianes a 3 pi octavos radianes. Nos queda el último subintervalo. ¿De dónde irá el último subintervalo? ¿Cómo lo tenemos? Bueno, pues el extremo izquierdo de este subintervalo último, el extremo izquierdo es este valor de x coincide con el extremo derecho del anterior subintervalo, 3 pi octavos. Lo acomodamos aquí, 3 pi octavos, coma. Y ahora vamos a por el extremo derecho de este subintervalo. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual que antes. Al valor de x del extremo izquierdo, 3 pi octavos, le sumamos la longitud del subintervalo este nuevo. Y al sumar a 3 pi octavos nos da pi medios. Como no podía ser de otra manera, el extremo derecho de este último subintervalo tiene que coincidir con el extremo derecho del intervalo completo, donde están encerrados los 4 subintervalos. Por tanto, este subintervalo está comprendido entre 3 pi octavos y pi medios. Y con esto hemos obtenido lo que se llaman los puntos terminales de los subintervalos, que son 0, pi octavos, pi cuartos, 3 pi octavos y pi medios. Estos valores representan, como dice aquí, las coordenadas x de los 5 puntos claves de la gráfica. Las coordenadas x de los 5 puntos claves de la gráfica. Bueno,
En el paso anterior hemos calculado los puntos terminales de los intervalos que hemos calculado sobre el eje X, que repetimos que eran X igual a 0, X igual a pi octavos, X igual a pi cuartos, X igual a 3 pi octavos y X igual a pi medios. Con estos puntos, 5 puntos terminales, en este paso tercero lo que vamos a obtener son las coordenadas y. Las coordenadas y de estos 5 puntos terminales que hemos calculado. Entonces, para x igual a 0, sustituyo en la ecuación y igual a 3 seno de 4x, donde pone x, pongo x igual a 0 y obtengo la y correspondiente, que da 0. Por tanto, aquí tenemos ya un primer punto clave de mi gráfica, que es el punto 0, x igual a 0, y igual a 0. X igual a 0, y igual a 0. Y lo dibujamos en nuestra gráfica XY. Siguiente punto clave lo obtenemos a partir del punto terminal x igual a pi octavos. Para x igual a pi octavos, lo tenéis aquí, en el eje X, ¿cuánto será la y correspondiente? Pues para eso sustituimos el valor de x igual a pi octavos en la ecuación. ¿Dónde? Donde pone x lo sustituimos por x igual a pi octavos. Pi octavos lo sustituyo donde pone x. Lo metéis en la calculadora si queréis y os sale un valor de y de 3. Para x igual a pi cuartos, perdón, a pi octavos, la y correspondiente que se obtiene en la ecuación es 3. Y con esto obtenemos dos valores, x igual a pi octavos, y igual a 3, que es de nuestra gráfica. Y es un punto clave, porque si lo dibujamos ahora en nuestra gráfica, para x igual a pi octavos, y igual a 3, este punto con ambas coordenadas, pi octavos, 3, este punto ya veis que va a corresponder a un máximo local de este primer ciclo de la gráfica y igual a 3 seno de 4x. Vamos al siguiente punto terminal que hemos obtenido en el paso 2 anterior, x igual a pi cuartos. Para eso coincidiría en la gráfica en el eje x, x igual a pi cuartos. Vamos a calcular cuánto vale la y. ¿Cómo calculamos la y correspondiente para x igual a pi cuartos? Pues x igual a pi cuartos lo sustituimos donde pone x en la ecuación y obtenemos la y, que va a dar 0, y lo ponemos aquí. Con lo cual, estas son las dos coordenadas del siguiente punto clave. Siguiente punto clave, este punto clave tiene de coordenadas x igual a pi cuartos, y igual a 0. Lo llevamos aquí, a la gráfica, y coincide con este punto en el eje X. Pi cuartos, 0. Con el siguiente punto terminal, que era x igual a 3 pi octavos, que está así ubicado en el eje X, x igual a 3 pi octavos, vamos a ver dónde está nuestra gráfica. ¿Dónde está la y? Para eso, otra vez, el proceso lo repetimos. X igual a 3 pi octavos, lo sustituimos en la ecuación, donde pone x, pongo 3 pi octavos y calculo la y. Me da menos 3. Este punto, de coordenadas 3 pi octavos, menos 3, constituye mi cuarto punto clave de la gráfica, que lo dibujo, y es este de aquí. Y para calcular el quinto y último punto clave de la gráfica, pues agarro el último punto terminal que obtuve sobre el eje X, que era x igual a pi medios. X igual a pi medios, este punto en el eje X. Y x igual a pi medios, vamos a ver la gráfica qué ordenada tiene. Sustituimos x igual a pi medios en la ecuación y nos da que la y vale 0. La y vale 0. Con lo cual, este punto de coordenadas pi medios, 0 va a ser otro punto de nuestra gráfica y además se llama punto clave.
¿Por qué se llaman puntos claves? Estos 5 que hemos obtenido. 0,0, pi octavos 3, pi cuartos 0, 3 pi octavos menos 3 y pi medios 0. ¿Por qué se llaman puntos claves? Porque dentro del primer ciclo de nuestra gráfica constituyen uno un máximo local, el otro el mínimo local y los otros 3 son puntos de intersección con el eje X. Bueno, y una vez que hemos obtenido los 5 puntos clave del primer ciclo completo de esta gráfica, pues únicamente con mano alzada los unimos mediante una curva suavita, los unimos, como veis aquí con mi mano, los unimos y de esta manera obtenemos el primer ciclo completo de la función y igual a 3 seno de 4x. Si queréis poder extender la curva en cada dirección para tener una gráfica un poquito más completa como se muestra aquí en la figura B. En la figura B, aparte de estar dibujado el primer ciclo completo de que va de 0 a pi medio radianes, pues podemos extender un poquito hacia la derecha y un poquito hacia la izquierda para que quede un poquito más completa la gráfica. Ya sabéis que esto va desde menos infinito hasta más infinito. Es un tren continuo de ondas y sus dos características principales, que son amplitud y periodo, ya están calculadas. La amplitud vale 3 y el periodo pi medios. Y los puntos claves del primer ciclo, ¿qué coordenadas tienen? 0, 0, pi octavos tercio, pi octavos sobre, 3, pi cuartos, 0, 3 pi octavos, menos 3 y pi medios. Bueno, y con esto ya damos por finalizado este tema que consistía en obtener o construir las gráficas de las funciones básicas y igual a seno de x y también y igual a coseno de x, obtener sus propiedades, como era el dominio, el rango, el periodo, la amplitud, sus puntos de intersección con los ejes X y la ubicación de sus máximos y mínimos locales. Y también, a partir de estas gráficas básicas, pues obtener mediante transformaciones gráficas de funciones tipo y igual a seno de omega x o funciones tipo y igual a coseno de omega x, por el método de transformaciones o por este último método que se llama método de los 5 puntos. Muy bien, un saludo a todos y hasta la próxima lección. Gracias.